Bueno, el plan es continuar con el archivo de la vez pasada, ¿está bien? Yo lo voy a compartir acá. Como les digo siempre, ustedes interrúmpanme y pregúntenme, porque cuando pongo el archivo no los veo. Veo el archivo, no a ustedes, ¿ok? Simplemente interrumpan. Bueno, entonces, vamos a buscar el archivo y compartir. Y mientras hablamos, ¿está bien? Bueno, a ver, espérense que acá sigue entrando gente. A ver, el archivo es ese. Ahí admito. Bueno, entonces lo que estábamos viendo era métodos de estimación. ¿Qué era métodos de estimación? ¿Cuál era el objetivo? Era generar fórmulas para estimar determinados parámetros. ¿Eh? Buscamos métodos que automáticamente, sin tener que ocurrírsenos de la nada, nos propongan fórmulas para estimar parámetros. Y comentamos que había cuatro principales. Momentos, el más antiguo, que ya vimos, que es debido a Carl Pearson. Método de máxima verosimilitud, que vamos a ver hoy y la próxima, debido a Richard Fisher, que dijimos que era la base de la estadística frecuentista o clásica. Después comentamos que íbamos a ver el método bayesiano, va a ser el próximo que veamos, que es la base de la estadística bayesiana. Vamos a comentar sus ventajas, desventajas, ocasiones donde es aplicable. Y un cuarto método, que es el método de mínimos cuadrados, que es un método frecuentista. Que ese vamos a hacer solamente un par de comentarios, porque es el que explotan en toda su plenitud en econometría 1. Y sí, en econometría 1. No sé si algo utilizarán también en econometría 2. Yo solo lo que voy a hacer, por supuesto, responder las dudas que ustedes tengan, si hay alguna, pero darles un bosquejo de qué es lo particular de ese método, en qué ocasiones es aplicable y cuáles son sus limitaciones. Detalles matemáticos del cuarto método es plan a futuro. No así de los tres primeros, que vemos todo, tanto la motivación como los detalles matemáticos. Bueno, momentos ya vimos. ¿Qué consistía en momentos? Básicamente, generar un sistema de ecuaciones igualando momentos empíricos con momentos teóricos y generando tantas ecuaciones como necesarias para resolver el sistema. Sistema que podía o no ser lineal y por lo tanto cabían todas las posibilidades, que tuviera solución, que no la tuviera, que la solución fuera única, fuera múltiple. Todo eso parte de analizar caso por caso. En la mayoría de los casos, sobre todo los que vamos a ver en este curso, el sistema tiene solución y es única. Y de ahí vimos que también cuando eso ocurre pueden pasar dos cosas. Esa solución se puede llegar a obtener en forma explícita, es decir, mediante una fórmula, o también hay casos en que es necesario llegar a la solución resolviendo con una computadora el sistema. Porque en esos casos decimos que no hay fórmula explícita. La mayoría de los casos que vamos a tratar son casos en los cuales hay fórmula explícita, pero tenemos que ser conscientes de que no. Y algún contraejemplo vamos a ver también. Muy bien. ¿Qué comentamos del método de los momentos? Principal limitación es que se aplica a situaciones de muestras independientes e idénticamente distribuidas. No se aplicaría, por ejemplo, si tengo muestras no idénticamente distribuidas o series de tiempo, donde no hay independencia. El método 3 y el 4, bayesiano, máxima verosimilitud, el 2 y el 3, máxima verosimilitud, bayesiano, si bien la matemática puede ser más difícil, sí se puede aplicar a toda situación. Bueno, pregúntenme si cualquier cosa. A ver qué pasa acá. Yo estoy acá. Bueno. Entonces, esto es todos momentos, todos momentos, todos momentos. Todos momentos. Y vamos a método de máxima verosimilitud. Bueno. Hoy vamos a hacer la motivación y el ejemplo más simple,
porque me gustaría que lean y que practiquen para entenderlo y seguir bien después. Pero esto no es trivial. Entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Supongamos que veo que hay un chico en un jardín de infantes que agarró un dado de jugar a los dados, y lo que hizo fue pintar con sus témperas algunas caras del dado de color colorado, llamemos ese número K, y el resto la dejó blancas. ¿Está bien? Y lo que sucede es que no me muestra el dado, pero veo que lo tira, se le cae, etc. Y mi objetivo es adivinar cuántas pintó de colorado. No me lo muestra. Yo tengo que adivinar en base a lo que observo. Entonces pónganle que lo observo y veo que él está jugando. Una vez cae y la cara que está hacia arriba es blanca. La segunda vez es colorada, la tercera también. Es decir, que esta es mi muestra. Esto es lo que yo observé. Esto es lo que yo observé. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora es adivinar el número de caras coloradas. Muy bien. Vamos a poner esto en el lenguaje de la teoría de la estimación que empezamos a poner el par de clases pasadas. Entonces, en el lenguaje de teoría de la estimación, ¿quién es mi parámetro, mi cantidad desconocida? Es el K. K que puedo definir como número de caras coloradas. K, que es el parámetro, muy bien. K, que es el parámetro, pertenece a qué espacio paramétrico, es decir, ¿cuáles son los posibles valores de K? Bueno, puede ser que deje que no pintó ninguna de colorada, 0, o pintó una, 2, 3, 4, 5, o todas, 6. Entonces, en este caso, el espacio paramétrico es el conjunto de números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es lo que simbolizamos nosotros con un tita mayúscula o espacio muestral, valores posibles del parámetro. Tenemos un solo parámetro, es decir que Q es igual a 1, número de parámetros. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacernos una tablita donde vamos a poner esta tabla que tengo acá abajo. Voy a poner todos los valores posibles de K, 0, 1, 2, 3, la primera columna, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego, en la segunda columna, voy a calcular para cada uno de esos valores de K cuál es la probabilidad de mi muestra. Entonces, arrancamos con el 0. Supongamos que K es igual a 0, es decir que el chico dejó todas las caras en blanco. ¿Cuál es la probabilidad de observar la muestra blanco, colorado, colorado? Y es 0, porque todas son coloradas, es imposible que salga, todas son blancas, es imposible que salga ningún colorado. ¿Está bien? Entonces de ahí es este 0 de acá. Ahora, supongamos que pintó una sola cara de blanco, de colorado, y 5 las dejó en blanco. ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar la muestra blanco, colorado, colorado? Bueno, vamos a ver. La primera cara salió blanca. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, si pintó una de colorado, es 5 de 6. Porque hay 5 blancas de 6 posibles. Bueno, para la segunda tirada, observé un colorado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Un sexto. ¿Por qué? Y también porque hay una colorada de 6. Y la tercera lo mismo, es un sexto. Es decir, que la probabilidad de la muestra blanco, colorado, colorado, si es que pintó una sola de colorado,
es 5 sobre 6 al cubo. 5 por 1 por 1, dividido 6 por 6 por 6. Si no entienden, me preguntan. Ahora, vayamos al siguiente valor. Supongamos que pintó 2 de colorado. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la probabilidad de la primera? Bueno, la primera es blanca. Si 2 coloradas, hay 4 blancas. Entonces va a ser 4 de 6. La segunda colorada, 2 de 6. La tercera, 2 de 6. Me da por resultado 4 por 2 por 2, que es 16 sobre 6 al cubo. Así voy haciendo, vayamos hasta el último. ¿Y cuál sería la última? Si pintó todas de colorado, ¿cuál es la probabilidad de la muestra? Blanca, colorada, colorada. Vuelve a ser 0, porque observé una blanca. Sería imposible si las pintó todas de colorado. Bueno, entonces ahí lo que tengo es, en la primera columna, todos los posibles valores del espacio muestral. Es decir, que acá lo que tengo es el espacio muestral, tinta grande. Y ahí lo que tengo, como bien dicho, es la probabilidad de la muestra. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar cuál es el valor máximo. 0. Es el primero. El segundo, 5 sobre 6 al cubo. Es más grande que 0. Así voy viendo hasta que encuentro el más grande de todos. El más grande resulta ser 32 sobre 6 al cubo. Y entonces, como este es el más grande, voy a adivinar y voy a decir que el estimador máximo verosímil de K, en este caso va a tomar el valor 4. O sea, busco dónde es la probabilidad, a ver, cuál es la máxima probabilidad y para qué valor de K esa probabilidad se da. Entonces, la probabilidad de la muestra es máxima cuando K es igual a 4. Y esa es mi estimación máximo verosímil. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Pregunten si no. Es muy importante máxima verosimilitud. Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea del método de máxima verosimilitud? ¿Sí? Uno se está preguntando cómo debería ser la población para que la muestra que uno tiene sea lo más probable posible, sea lo más típica posible. Mi muestra, blanca, colorada, colorada, tiene la mayor probabilidad si K es igual a 4. Eso es lo que uno se está preguntando. Está buscando estimadores que cumplan con eso. ¿Qué hay detrás de ese criterio, de ese pensamiento? Está la noción de que uno está teniendo muestras que son típicas. Uno no piensa que uno tuvo mucha mala suerte, tiene una muestra muy atípica. Uno piensa que, bueno, que como el azar operó, uno tiene una muestra bastante típica y se pregunta entonces cómo debería ser la población ¿cómo es? Para que la muestra sea lo más típica posible. Y eso ahí está donde está el azar, ¿cierto? Como la muestra fue elegida por azar, uno piensa que hubo una compensación y la muestra es un buen reflejo de la población y entonces uno se pregunta cómo debería ser la población para que esa muestra sea lo más típico posible. La forma de pensar de la raíz del método de máxima verosimilitud, ¿está bien? Es algo que en realidad es intuitivo y que hacemos todos los días. En nuestra vida lo utilizamos. Uno siempre elige entre dos explicaciones posibles aquella que es la más verosímil o la más probable. ¿Sí? Bueno, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero por ahí ustedes sí me lo pueden consultar. ¿Está bien? Profesor, una consulta. Sí, decime. ¿La probabilidad de la muestra tiene que ser igual a 1? O sea, la suma, Muy buena o pregunta. no. Claro.
Exactamente, muy buena pregunta. Ahí está. Observar, como dice su compañera, observar que esta suma es distinto de 1. Ah, pero profesor, ¿no tenía que ser igual a 1 eso? No. Lo que tiene que ser es lo siguiente. La probabilidad para un valor de tita dado de la muestra blanca, colorada, colorada, más la probabilidad de la muestra colorada, blanca, 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 más, blanca, blanca, blanca. Eso es lo que tiene que ser 1. Es decir, la suma de las probabilidades para todas las diversas muestras con un K o un tita fijo. Pero no cuando varío el valor de... No cuando mantengo la muestra fija y varío el valor de tita o de K. ¿Me entendés? Hagámoslo más simple. Pongamos que tenga una moneda, ¿no? Voy a graficar. Salió una cara. Una sola. ¿Sí? Salió una cara. Y puede ser que mi valor de P, puede ser que y esta es la probabilidad de muestra, ¿no? Salió una cara. Puede ser que esté tirando una moneda común, donde P es igual a 1/2. Esta probabilidad es 1/2, porque salió una cara. O puede ser que esté tirando una moneda de 2 caras. ¿Está bien? Una u otra. Si es así, la probabilidad de sacar una cara es 1. Claramente esto da 1,5. ¿Y el problema cuál es? Que estoy sumando no a lo largo de las diversas posibles muestras, sino a lo largo de los diversos posibles valores del parámetro. Eso no tiene por qué ser 1. ¿Se entiende? Perfecto. Muy buena observación. Puede ser mayor o menor. En este caso no hice la cuenta, pero bueno. El punto es que no tiene por qué ser 1. Sí tiene que ser positivo, ¿no? ¿Cómo era? Ah, entonces, claro, uno elige esa explicación. Bueno, entonces, ahora que suena muy lógico hacer eso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la definición formal de estimación máxima verosímil. Ahora que ya me lo motivamos. Entonces, formalmente, vamos a decir así. Formalmente. Ustedes tienen el archivo, ¿sí? Así que, bueno. Formalmente, empezamos. Sea x1, x2, xn una muestra aleatoria con función de probabilidad o densidad conjunta, que llamamos L mayúscula. Eso viene de la palabra en inglés likelihood, que es la traducción de verosimilitud. Sub n, n es el tamaño de la muestra, en base a cuántas observaciones está calculada la verosimilitud, y el argumento, que es tita en negrita, es el vector de parámetros. Bueno, la función de densidad o probabilidad puntual, si es discreta, conjunta, usamos la misma f, pero sabemos que puede ser una u otra. Si fuera probabilidad puntual conjunta, a veces se prefiere utilizar la p. Bueno, en ambos casos es una función de densidad o de probabilidad puntual conjunta de las variables x1 y xn conjuntas, evaluadas en los valores de la muestra, x1, xn en minúscula, y con vector de parámetros, tita negrita, donde tita es un vector de q parámetros que pertenece a un espacio paramétrico subconjunto de R. Es decir, que tengo un modelo paramétrico de q parámetros. Muy bien. Esta función, una vez que yo tomo la muestra y conozco los valores, ahora x1 y xn pasan a ser números. Una vez que yo tomo la muestra y veo esta función y dejo variar tita, a esto se llama la función de verosimilitud. Y se le llama L sub n de tita. En nuestro ejemplo anterior, ¿cuál es la función de verosimilitud? Voy a subir un segundo. En el ejemplo anterior, mi función de verosimilitud es la que está tabulada aquí. Este es mi L3K.
tomé la muestra, ya sé que la muestra es BCC. Y acá lo que hago es, en esa tabla, poner la función de probabilidad para cada una para esa muestra, en base a los distintos valores posibles de K. O tita, sería lo mismo. O sea, la segunda columna de la tabla es, en mi ejemplo de motivación, mi función de verosimilitud. 3 es porque la muestra es de 3, blanca, colorada, colorada. Hay 3 observaciones. K porque K es mi parámetro. Bueno. Perfecto. Entonces, con eso, ¿qué va a ser el estimador máximo verosímil? Se define estimador, como alguien me preguntó la vez pasada qué quería decir el sombrero y el MB. La vez pasada habíamos hablado del tita sombrero MM, método de los momentos. Ahora es MB por ser método de máxima verosimilitud. Entonces se define el estimador máximo verosímil de cada uno de los componentes del parámetro tita como el argumento que maximiza la función de verosimilitud sobre los valores posibles. Perfecto. Entonces, fíjense que eso es lo que hicimos arriba. Teníamos la función de verosimilitud, buscamos el máximo, 27 sobre 6 al cubo, y nos dimos cuenta que eso ocurría para k igual a 4. Es lo que hacemos acá. Buscar qué valores maximizan esa función. ¿Se va entendiendo? Eso quiere decir, busco cuáles son los valores que maximizan la función de verosimilitud. Y esos son los estimadores máximo verosímiles. Fíjense que el ejemplo de motivación, desentrañando bien quién es K, quién es tita, quién es L, me sirve para entender esto. Si hubiera visto esta definición de entrada, me marearía, capaz me asustaría y no entendería nada. Bueno, lo que es eso. Probabilidad de la muestra o verosimilitud, ahora voy a decir la diferencia, y cuál es el valor que la maximiza. ¿Se va entendiendo? Nada. Bueno, a ver qué dice acá. Bueno, observar lo siguiente. Profesor, ¿y por qué le pone entonces el nombre máxima verosimilitud? ¿Por qué no lo llama directamente método de máxima probabilidad? Bueno, acá hay un quid, hay un secreto, que es el siguiente. Si mi muestra fuera una muestra discreta, como en el caso presentado recién, el del dado, y mi muestra es blanca, ¿cómo era? Sí, blanca, colorada, colorada. Efectivamente, la función de probabilidad puntual conjunta es una probabilidad de la muestra, que es lo que hicimos. Y sí se podría llamar, si uno quisiera, método de máxima probabilidad, aunque nunca lo había escrito así, pero sería lógico, sería lícito. ¿Cuál es la salvedad? Que muchas veces mi muestra va a provenir de variables o poblaciones continuas, en cuyo caso toda muestra tiene probabilidad cero. Y en cuyo caso lo que se va a maximizar es la densidad conjunta, que es un proxy de, si queremos, la probabilidad para un punto instantáneo. Es el análogo de la probabilidad para el caso continuo. Por eso se elige un nombre que se adapte tanto al caso continuo, al caso discreto o al caso mixto. Y ese es el nombre verosimilitud. Como idea intuitiva, uno lo puede pensar que lo que se maximiza es la probabilidad de una muestra. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Pero como les digo, o sea, está bueno, como lo enfatizo siempre, está bueno tener la idea intuitiva. Ahora un comentario al margen. Porque eso me guía en qué desarrollo hago, en qué cuentas hago. Pero también hay que hacer las cuentas. Porque hay muchos resultados que son contraintuitivos. Por ejemplo,
En el parcial este y en el parcial anterior hubo una pregunta sobre el interés compuesto, ¿verdad? Vamos a pensar cómo viene la cuestión de lo contraintuitivo y lo intuitivo ahí. Pónganle que yo tengo un capital, 100 pesos, y lo pongo a plazo fijo, y el interés es del, hagámoslo facilísimo, el interés es del 100% anual. ¿Cuánto tengo al cabo de un año? Puse 100, el interés es 100%, al cabo del año tengo 200. ¿Está bien? Los 100 que puse y el 100 de interés. Si en lugar de capitalizar al final del año, capitaliza cada 6 meses, ejemplo del parcial, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a los primeros 6 meses tengo 150, porque por ser 6 meses tengo 50, no 100, y después de los 6 meses, es decir, al fin del año, voy a tener de los 150 un 50% más. ¿Cuánto es? 75, ¿no? Voy a tener 225, no 200. Y eso es debido a que capitalicé a mitad de año. Bueno, en el límite hemos visto que en capitalización continua eso se convierte en E a la 1, ¿no es cierto? Muy bien. Y ese es el resultado contraintuitivo, porque uno podría pensar, si capitalizo en lugar de cada 6 meses, cada 3, voy a tener más plata, claramente, podemos dar cuenta, pero uno podría pensar, pero si capitalizo instantáneamente voy a tener infinito. No, no tenés infinito, tenés E por 100. Entonces, fíjense cómo hacer la cuenta muchas veces sirve para clarificar algún resultado que podría llegar a ser contraintuitivo. Y esa es una concepción, por ejemplo, el que no sabe matemática financiera, etcétera, muchas veces piensa, es un error común, en la calle sus amigos le pueden preguntar, que si la capitalización es instantánea, el monto final sería infinito. No, eso es falso. Y quizá es un poco de contraintuitivo. Y este es uno de los tantos ejemplos en los cuales se demuestra que hacer los cálculos es necesario, porque la intuición no lo puede todo. Afortunadamente en economía, y eso no pasa en todas las ciencias, uno muchas veces tiene la matemática. Y cuando la tiene hay que usarla. ¿eh? Hay que complementar intuición con matemática y viceversa, pero usar las dos. Si no, sería lo mismo, por ejemplo, que yo en deportes, si uno va a nadar, uno usa brazos y piernas. Sería lo mismo que pretender nadar crawl sin usar las piernas. Si las tienen, úsenlas. Tienen la matemática, tienen la intuición, hay que usar las dos. No dejar ninguna de las dos de lado. Ese, bueno, permítanme un consejo para toda materia y para todo lo de acá en adelante que hagan. Tratar de usar las dos. Así como la intuición guía la matemática, también la matemática muchas veces corrige la intuición cuando esta falla. Fin de nota al margen. ¿Alguna cuestión de esto o seguimos? Bueno. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces. Ahí que tenemos la... Entonces, ¿qué es el estimador máximo verosímil? Seguimos con esto. Son los que maximizan la verosimilitud. Perfecto. Esta es la definición. Obsérvese bien que no estoy diciendo cómo la voy a maximizar. Y ahí va a venir la cuestión. Esta es la definición que es válida siempre. Ahora bien, hay veces que para maximizar lo que voy a hacer es derivar, usar cálculo. Hay veces que voy a usar un método gráfico. Eso va a depender del caso. En los ejemplos vamos a ir comentándolo. Y segundo, acá también está lo mismo que antes. El estimador máximo verosímil puede o no existir. Puede o no ser único. Puede ser explícito o no. Y se puede encontrar mediante derivadas o mediante otros métodos. Eso va a depender del caso a caso. Muy bien.
Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya nos estamos acercando a la parte matemática. Ejemplo 1. Supongamos que tengo una muestra x1, x2, xn, independiente, idénticamente distribuidas, Poisson lambda. Entonces, ¿cuál es la función de probabilidad puntual? Que para unificar notación la llamo siempre f. Aunque en este caso no es densidad, es probabilidad puntual. Pero por notación la llamo siempre f. Tanto para densidad como para probabilidad puntual. Entonces, ¿cómo la denoto? F sub x es la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria x, en mayúscula, evaluada en la muestra x, o para el caso que saco una sola observación, y que depende, ahí lo separo de punto y coma, del parámetro lambda, que toma la forma, como ya la conocemos la Poisson, e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial, donde x pertenece a 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, y lambda es mayor que 0. Entonces, ¿cuál es el espacio paramétrico? Bueno, lo dice ahí. El espacio paramétrico es R+. Acá sirve para recordar, ¿está bien? El espacio paramétrico es el conjunto de valores posibles de dos parámetros, no de la variable o de la muestra. El conjunto de valores posibles de x es lo que se llama soporte, que es distinto. Fíjense que en este caso el soporte es z0, es decir, los enteros incluido el 0, mientras que el espacio paramétrico, los valores admisibles de lambda, es R+. Y en realidad el 0 lo podríamos incluir también. A ver, no. Perfecto, perfecto, bien. ¿Por qué no incluye en el espacio paramétrico al 0, profesor? ¿Alguien sabe? Ya hemos visto este argumento antes. A ver quién se anima. Es decir, lo que estoy preguntando es por qué acá uso desigualdad estricta en lugar de desigualdad débil. Porque no sería una variable aleatoria, puede ser. Exactamente, sí, muy bien. Si lambda fuera 0, estaría en presencia de una constante, o lo que se llama una variable aleatoria degenerada. Para que haya aleatoriedad, para que realmente haya más de un valor posible con su probabilidad no nula, es necesario que lambda sea estrictamente mayor que 0. Muy bien. Entonces, teniendo esto, vamos a ir a la construcción de la función de verosimilitud. O sea, esto es hacia construcción o cálculo de L. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que conseguir la función de probabilidad conjunta. ¿Está bien? La probabilidad conjunta de x1, x2, xn. Perfecto. Entonces, fíjense que como mi muestra es independiente, la función de probabilidad conjunta va a ser el producto de las marginales. Eso es debido a la independencia. Es decir, que voy a tener que multiplicar todas las marginales. A ver, leamos esta notación que capaz que para algunos es nueva. Esto dice, la productoria de igual 1 a n, lo mismo que sumatoria, pero en vez de sumar, multiplicar. ¿Y qué es lo que estoy multiplicando? ¿Cuál es cada uno de los factores? Factores en vez de términos. Cada uno de los factores es la función de probabilidad puntual de esa variable. Es decir, f de x sub 1 es la función de probabilidad puntual de x1, f de x2, la probabilidad puntual de x2, así sucesivamente. Es decir, multiplico todas las funciones de probabilidad puntual y como son independientes, esa me va a dar la función de probabilidad puntual conjunta. Muy bien. El siguiente paso lo que hago es reemplazar. Perfecto. ¿Cuál es esa función de probabilidad puntual? Bueno, yo sé que es Poisson, entonces es la que está en la fórmula I.
es e a la menos lambda, lambda a la xi factorial. Y lo siguiente que hago es operar con esa productoria. Entonces, observen. Acá tengo una constante multiplicada por sí misma n veces. Sale como tita a la menos lambda a la n. A ver, la productoria del numerador dividido la productoria del denominador, puedo poner la productoria del denominador separada. Entonces, lo único que me falta analizar ahora es qué pasa cuando considero la productoria de lambda a la xi. Y lo que tengo ahí es un producto de potencias de igual base. Se suman los exponentes. Bueno, entonces esa función que tengo ahí, ahora, si saco la muestra y fijo los x y dejo lambda variar en su espacio paramétrico, es decir, dejo lambda variar en R+, esa va a ser mi función de verosimilitud. Fíjense cómo escribí el denominador. Esta observación es trivial, ¿no? Pero no lo vamos a necesitar, pero observen algo ya que estamos acá. Observar que este denominador no puedo sacar el factorial afuera, ¿sí? Es decir, el producto de los factoriales no es el factorial del producto. O sea, mensaje acá, hay que hacer el álgebra bien. Bueno, entonces, ahora ¿cuál? Profe, perdona. Sí. Me perdí cuando, o sea, pasaste la productoria al denominador nomás. No entendí bien ese paso. Bueno, a ver, pará. Tengo todo esto de acá, ¿no? Ah, no, ahí entendí, perdón. Está la sumatoria en lambda, ahí en el exponente. Sí. Claro, porque eso es como si tuviera lambda al x1 por lambda al x2 por lambda al x3 por lambda al xn. Eso se convierte en lambda a la paréntesis x1 más x2 más xn, productos de potencias de igual base. Pero sí, Listo, vale la gracias. pena, bárbaro, muy bien. Vale la pena prestar atención acá porque es una lástima tener un error acá que después se acarrea todo lo demás. Donde simplemente estamos multiplicando, no es una operación mucho más complicada. Lo que confunde a veces acá son los subíndices, pero simplemente estamos multiplicando un número finito de términos. Bueno, entonces, ahora bien, tenemos la función de verosimilitud. Ya tenemos la función de verosimilitud. Primer paso cumplido. ¿Qué tenemos que hacer ahora para encontrar el estimador máximo verosímil? Tenemos que ver qué valor, dentro de los posibles valores que están dados por el espacio paramétrico, R+ en este caso, hace que esta función sea máxima. Y ahí está donde tenemos que pensar. Tenemos que ver qué tipo de función tenemos. Bueno, muy bien. Esta función, ¿qué es la que tenemos que...? Perfecto. ¿Qué tipo de función tenemos? A ver, ¿cómo es esta función? La tenemos que analizar, esta función, en función de lambda, ¿no es cierto? Las x pasan a ser acá constantes, que no nos interesan. ¿Cómo es esa función en función de lambda? El denominador es una constante, me puedo olvidar. Es función de las x, pero no de lambda. O sea que en términos de lambda es una constante. Y el numerador, tengo la primera parte, que es una función exponencial, y la segunda parte, que es una función lambda elevado a una potencia. Esa función, en función de lambda, es una función continua y diferenciable. Derivable. Entonces, lo que quiere decir es que voy a encontrar el máximo utilizando cálculo, derivadas. Porque esa función objetivo es continua y diferenciable. Muy bien. Perfecto. Ya sé eso. Ahora bien, para facilitar, esto sería lo que se puede hacer y ustedes lo podrían hacer ya. Vamos a agregar un paso más acá. Vamos a agregar un paso más. Ahora,
voy a construir una función que se llama la función log verosimilitud. Es decir, voy a tomar la función de verosimilitud, esta, y tomarle el logaritmo en base e. A eso se le va a llamar, vamos a ver ahora, L en minúscula, sub n, que es la función de log verosimilitud. Eso se hace solamente por facilidad de cálculo, hasta por ahora, ¿no? Hay otras razones para hacerlo, pero que no entran en este tema. Entonces, vamos a ver que eso simplifica los cálculos. Pero ¿cuál es el punto acá? Que obviamente, cuando yo tomo el logaritmo de la función se va a achicar. Porque el logaritmo de un número, salvo que la base sea al revés, siempre es menor que el número. ¿Está bien? Para una base mayor que 1, está bien, es menor, se achica. Y estamos haciendo acá en base E, que es 2,71 y algo. Pero lo crucial acá es que si bien la función log verosimilitud es más chica, el lugar donde se ocurre el máximo es el mismo. Fíjense que el máximo ocurre acá en el mismo punto para las dos. Claro, el valor es mayor en uno que en otro, pero el lugar que la maximiza es el mismo. Entonces, ahora van a ver. Construyo la función de log verosimilitud. ¿Cómo? Tomándole el log a esa función que tenía arriba. Entonces, tomo el log. E a la menos n lambda. Se convierte en menos n lambda. El logaritmo en base E mató al E. Segunda parte. Lambda a la suma de xy. Bueno, el logaritmo de un exponente es el exponente por el logaritmo de la base, ¿no? Y luego menos el logaritmo del denominador. Ahí tomé el log. Me queda una función matemáticamente más fácil. Entonces ahora, ¿qué hago? Tomo la derivada. Bueno, la derivada de n lambda es menos n lambda. ¿Está bien? Y la derivada de esto, ¿qué es? Suma de xy es una constante, la derivada de log lambda es 1 sobre lambda. Y el último, que no es función de lambda, tiene la derivada a 0. Bueno, ya tengo la derivada, igualo a 0, igualo a 0, y despejo. Y al despejar, me quedé con lambda sombrero, máximo verosímil igual x barra. Es decir, el estimador máximo verosímil para este caso es la media muestral. ¿Se entiende? Pero profesor, ¿no debería usted verificar en la derivada segunda? En general sí debería hacerlo a eso. ¿Cómo sería esto? Y después les voy a decir por qué puedo omitir ese paso acá. ¿Cómo que debería ser? Bueno, ya encontré que este es mi candidato a máximo. ¿Es realmente un máximo? Bueno, vamos a tomar derivada segunda con respecto a lambda tomada dos veces, de ln. ¿Qué sería? Esto pasa a ser 0, ¿no? ¿Y qué pasaría a ser esto de acá? La derivada segunda de esto es, bueno, suma de xy es una constante, y la derivada de lambda a la menos 1 es menos 1 lambda a la menos 2. Entonces, la derivada segunda de lambda con respecto a lambda tomada dos veces de ln de lambda, pero reemplazado en el candidato, ¿sí? Va a ser suma de xy menos 1 sobre el lambda sombrero, ¿no? Al cuadrado. Es decir, suma de xy menos 1 sobre. ¿Quién era el lambda sombrero? Sobre suma de xy sobre n. Cancelo, cancelo, ¿y qué me queda? Me queda menos n, que es menor que 0. Por lo tanto, como la derivada segunda es negativo, mi punto fue verdaderamente un máximo. No está complicado verificar. Y si quiero evitarme el segundo paso, ¿cómo puedo razonar? Bueno, puedo razonar así.
Esta parte, esta función, es una función lineal de lambda. Esta función, ¿cómo es? O sea, esta función es una función de la forma lineal. ¿Y esta función cómo es? Esta función, que es el logaritmo, es una función cóncava, hacia abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, lineal más cóncava es cóncava. ¿Qué quiere decir? Que toda esta función va a tomar la forma así. Una función cóncava hacia abajo. Si tiene un punto crítico, ese punto crítico interior es automáticamente un máximo. Entonces, con este razonamiento que les digo, de concavidad, me evito tomar la derivada segunda. Y si no se me ocurre ese argumento de concavidad, bueno, hago el cálculo y reemplazo en la derivada segunda, que como vimos no es tan grave. De una u otra manera, me aseguro que el punto que encontré es verdaderamente un máximo y puedo afirmar que este es mi estimador máximo verosímil. ¿Se entiende? Profesor, Sí, una duda. sí. ¿La derivada de la función se puede calcular sin aplicar el logaritmo también? Mirá, sí. Va a ser más complicado porque tenés que derivar todo esto, ¿no? Claro. A ver, bueno, a ver, vamos a pensar cómo haríamos para derivar la verosimilitud en sí. Vamos a pensar, ¿sí? El denominador es una constante. No me interesa en la derivada. Y después tengo que derivar un producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Cómo sería el primero? El primero va a ser e a la menos n lambda por la derivada del exponente con respecto a lambda menos n por el segundo sin derivar, lambda la suma de xi más el primero sin derivar, e a la menos n de lambda, por la derivada del segundo. Lambda a la suma de xi por, ¿cómo se derivaba esto? Por logaritmo de lambda, ¿no? Sí. Y luego tendría que igualar eso a cero y despejar. ¿Me explico? Claro, sí, pero es casi imposible después. No, no, Al no es menos, casi imposible. Es más complicado. A ver, no va a ser casi imposible, porque al igualar esto a cero, ¿qué va a pasar? Podés dividir miembro a miembro por e a la menos n lambda. Este que molesta se te fue. Estás dividiendo por algo positivo y después tenés que resolver esa ecuación. Podés sacar factor común. Lambda la suma de xi. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que hacer la cuenta, pero se puede. Es más complicada, pero se puede. Profe, perdón, en la derivada del segundo factor del numerador, ¿no ¿Sí? sería la sumatoria por lambda elevado a la sumatoria menos 1? ¿Cómo? ¿En cuál? Porque eh, la derivada, ¿viste? Lo que recuadraste ahí con rojo a la Sí, izquierda. sí. La derivada de eso no sería la sumatoria multiplicado por lambda elevado a la sumatoria menos 1. Vamos a hacerlo. Está bien. Vamos a hacerlo. Está bien, pará. Que está bien, pará. Agrego, ¿sí? Yo no me acuerdo de memoria, así que lo tengo que hacer. Supongamos que yo tengo que calcular la derivada con respecto a i, ¿está bien? De la función i a la a. ¿Está bien? Entonces voy a hacer lo siguiente para que esto se pueda hacer. Esto es la derivada con respecto a i de. En lugar de i voy a escribir acá e a la log en base e siempre de i. Eso me dio por resultado i, ¿no es cierto? Y esto a la a. Es decir, que esto es la derivada con respecto a i de e a la a, puede ser que tengas razón,
por logaritmo, y ahora lo corregimos, en base a e de i. Bueno. Entonces, ¿cómo calculo esta derivada? Tengo que derivar la función exponencial. Todo esto se repite. E a la a log en base a e de i. Y luego, por regla de cadena, multiplicar por la derivada del exponente con respecto a i. Y esto es a sobre i. ¿No es cierto? ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Igual, profe, o sea, yo te lo decía porque viste que lambda sería la variable en ese caso. Claro, vos tenés que derivar con respecto a lambda, obviamente. Y el exponente era una constante. Claro, en nuestro caso es como que el i es el lambda y el a es el suma de la xi. ¿Sí? Claro, pero, o sea, tiene su demostración, pero por regla, o sea, simplemente lo que uno no hace es bajar el exponente multiplicando y al exponente restarle 1. No, porque eso sería si estuvieras derivando. A ver, ¿cómo? Ah, puede Era, ser, tenés razón. ¿Qué estoy haciendo? Claro, Tenés razón. Eso sería tenés razón. ¿Qué estoy diciendo? claro, por Claro, ejemplo, la derivada sí, de x al cubo sí, es igual a 3x sí. cuadrado. Corrijámoslo. Claro, porque tenés razón. Bueno, eso sería, claro, estoy haciendo al revés. Estaba derivando con respecto al exponente. Tenés razón. Entonces, ¿cuánto es esto? Corrijámoslo. La Esto es, sumatoria ¿cómo de dijiste vos? lambda por la sumatoria menos 1. Suma de xi por lambda a la suma de xi menos 1. Menos 1. Bueno, está bien. Entonces, espera, ¿qué pasa acá? Ay, mejor todavía. Esto es más fácil de resolver todavía. ¿Por qué? Ahora, en esta ecuación que te quedó, vas a dividir todo por lambda a la suma de xi menos 1. Entonces, de acá desaparece esto y acá te queda lambda a la, le dividiste menos 1, lambda a la 1. ¿Entendés? Y te queda el mismo resultado. Te queda que lambda es x barra. ¿Me siguieron? No me siguieron. sí, sí, profe, yo particularmente sí te entendí ahora. Bárbaro. Esperen que falta. Va, no falta nada. Pero a ver, otra manera de conseguir esa derivada, ¿cuál es? Esto es matemática, ¿no? Pero lo vamos a hacer total. ¿Dónde me quedé con ese? O sea, esto sería, si quieren continuar, esto es cómo hacer para derivar. ¿Qué hice acá? Claro, esto está mal. Esto sería la manera de hacerlo cuando quisiera derivar con respecto a A. Esto sería la manera de trabajar si yo tuviera una expresión de la forma A a la I. ¿Cómo derivar esto con respecto a I? Vamos a hacerlo, ya que así les queda. ¿Cómo hacen para hacer eso? Bueno, la treta es esa, es expresarlo en base a E. Eso es derivado en base a I. Esto es A, ¿qué es? Es lo mismo que A la log de A, ¿no? Y esto a la I. Entonces acá tienen la derivada con respecto a I de E a la log de A por I. ¿Sí? ¿Y esto qué les da entonces? Ahora sí es la derivada del exponente. Se repite el exponente E a la log A por I, y ahora la derivada del exponente con respecto a I, log A. Entonces le termina quedando con resultado log A, siempre en base E, ¿no? Por A a la I. Y esa es la fórmula que cuando derivan con respecto al exponente. Espérense que falta. Entonces, ¿cómo era la cuestión? Nosotros, ¿qué era lo que teníamos? Nosotros teníamos, otra observación, nosotros teníamos derivada con respecto a lambda de ln de lambda, que es lo mismo la derivada con respecto a lambda del log, ¿está bien?
de ln de lambda. Bueno, eso se puede aplicar a derivación logarítmica, ¿no es cierto? ¿Qué les dice derivación logarítmica? ¿Qué les dice derivación logarítmica? Que esto que va a ser lo mismo. A ver, ¿cómo es que voy? ¿Cómo es la derivada de el log de una función con respecto a x? Es la fórmula de elasticidad, ¿no? 1 sobre f de x, la derivada de f de x con respecto a x. Esta es, digamos, la que sé. Si yo quiero esta, que es mi incógnita, tengo que multiplicar. O sea que mi incógnita, ¿qué sería? Si yo busco ln de lambda derivada con respecto a lambda, tendría que tomar la derivada logarítmica y multiplicar por ln de lambda. ¿Está bien? Entonces se podría trabajar de una u otra manera. ¿Me explico? ¿Se entiende? Recuerdan la derivación logarítmica, ¿no? ¿Cuál es por ahí la forma en la que vieron ustedes? ¿Cuál es la que vieron ustedes? La derivada de log de y con respecto a la derivada de log de x. Y esto es lo que se llama una elasticidad. Por ejemplo, si x fuera el precio e y la demanda, la elasticidad precio de la demanda, que es lo mismo que el límite del cociente proporcional, ¿no? Es x sobre y, esto es microeconomía, x sobre y, la derivada de y con respecto a la derivada de x. Esto es porque lo estoy haciendo de forma doble logarítmica. Si tomo logaritmo a 1, esta es la fórmula que corresponde. ¿Me entienden? Sí, sí. Yo igual tengo que repasar la de abajo de todo, pero después lo veo en Ah, la sí, no, grabación, no no, pasa nada. perfecto. Sí, sí, apenas voy a guardar esto ya que estoy así. Sí, así no lo perdemos. Porque esto... Sí. Bueno, espérense que ver en dónde estoy. Bueno, perfecto. Entonces, por eso, quiero que repasen y vamos a... no quiero dar más, porque quiero que lean ustedes y se acostumbren a esto. Entonces, ¿qué es el método de máxima verosimilitud? ¿Sí? Parte de la idea de que uno como operó en base al azar. Ahora voy a decir algo más. Uno como operó en base al azar, cree que tiene una muestra típica y uno se pregunta cómo debería ser la población, lo que es decir, cuál debería ser el valor del parámetro para que la muestra sea lo más típica posible. Eso me obliga a maximizar la verosimilitud, que ella sea una probabilidad o no, según la muestra sea discreta o no. Y maximizando la verosimilitud obtengo los estimadores. Bueno. Cómo maximizar va a depender de qué tipo de función tengo. Si es continuo y diferenciable, si tiene saltos, si no, etc. Voy a tener que analizar caso a caso, pero lo que tengo es que maximizarla. Y cómo se construye la verosimilitud también va a variar de caso en caso. Acá lo utilizamos multiplicando las marginales porque teníamos independencia. Si mi muestra, por ejemplo, proviniera de una serie de tiempo, puedo también calcular la densidad conjunta, pero ya no multiplicando las marginales, va a ser multiplicando las condicionales. Pero toda vez que pueda llegar a una función de verosimilitud y maximizarla, de alguna manera tengo un estimador máximo verosímil. Por eso es que es un método absolutamente general. Mientras pueda construir la verosimilitud, como les digo ahora, serie de tiempo multiplicando las marginales. En momentos no podía usar si tuviera serie de tiempo. ¿Qué pasa si no tuviera idénticamente distribuidas? Ahí en esa línea que tengo
mostrada en pantalla. Voy a multiplicar la f de xy, cada una f de xy va a ser distinto. O sea, puede ser que mi primera observación, fx1, tenga la forma normal, fx2 tenga la forma Poisson, fx3 tenga la que tenga, pero ahí estoy sacando idénticamente distribuida, pero si tengo independencia, la multiplico, la obtengo así. Es decir, lo que estoy tratando de decir es, los detalles de cómo obtengo la función de verosimilitud van a variar de ejemplo a ejemplo. Pero si se puede, y luego lo puedo maximizar, ahí construir un estimador máximo verosímil. Por eso es que es un método que se aplica en general. Después hay que encontrar la manera de hacerla, ¿no? Pero se aplica. ¿Qué más le iba a decir? Perfecto. Volvamos ahora a otra observación, a la tabla anterior. El ejemplo de motivación. El ejemplo de motivación. Yo tuve esta muestra del dado, blanca, colorada, colorada, y adiviné que K es igual a 4. ¿Estoy seguro yo de que el chico pintó 4 caras? Que pintó 4 caras de colorado. ¿Podría ser que pintó 2? Sí, podría ser. Lo que sé que es imposible es que pintó 0 o 6, en base a la muestra que tuve. Bueno, entonces yo adiviné que era 4, pero puede ser que me equivoqué y en realidad el valor es 3. Sí, fíjense que bajar de 32 sobre 6 al cubo a 27 sobre 6 al cubo no es mucha diferencia. Podría ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí en lugar de tener la tabla de números 0, 5, 16, 27, 32, 25, me gustaría tener acá números que fueran, por ejemplo, 0, 0,0001, 0,0002, 0,0003, pónganse 0,8, 0,0001, 0. Me gustaría más tener estos números, porque si estos fueran los números, irme del 4, ya sea al 3 o al 5, me muestra un gran cambio en la probabilidad. Es decir, la diferencia entre valores vecinos me da más seguridad que K es igual a 4. ¿Cómo está representado esto? ¿Hasta ahí se entiende esto? Cuanto más diferencia haya, es decir, si la tabla de valores fuera los rosas en lugar de los negros, estoy más seguro o tengo más confianza en que K es igual a 4. Porque moverme de 4 a cualquier valor vecino me implica una gran diferencia. Bueno, ¿cómo se puede lograr esto en la práctica? Bueno, esto se puede lograr observando al chico, ver cuándo lo tira más veces. Le salió blanca, colorada, colorada, ver que le sigue saliendo, por ejemplo, blanca, blanca, colorada, 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 etcétera, etcétera. Aumentar el tamaño muestral va a ser mejor para tener estimación más precisa. Y lo que está diciendo esto, cuando vimos acá los valores vecinos, es lo siguiente. Yo voy a tener una función de verosimilitud, como la graficamos abajo. ¿Dónde está? Acá. Esta negra, pero sería lo parecido con la log verosimilitud, ¿no? A mí, yo lo que voy a querer en mi mundo ideal es que la curvatura de la función de verosimilitud o de máxima verosimilitud en el máximo sea lo máximo posible. Ese dibujo colorado que les hice ahí. Yo estoy más seguro, comparemos por ejemplo la log verosimilitud, la negra. En el caso colorado estoy más seguro que el valor es el que adiviné, porque moverme a valores vecinos me baja mucho. En cambio en el negro me baja muchísimo menos.
Entonces, la intuición que acá viene, y ya vimos por qué, es la siguiente. Que la curvatura de la función de verosimilitud en el máximo va a estar ligado con la precisión o va a ser inverso a la varianza del estimador. ¿Se entiende? ¿Entienden? O sea, cuanto más varianza tiene, menos verosímil es el estimador. El tema este. No. Estimador máximo verosímil es el que se obtiene maximizando la verosimilitud. Eso es siempre. Ahora, cuanto más plana es la verosimilitud, ponerle que en lugar de la negra fuera, a ver, se me están acabando los colores, fuera esta amarilla. El máximo sigue siendo el mismo, pero ahora cuando me muevo al costadito casi no cambio. La precisión de mi estimador va a ser muy poca en el caso amarillo, un poco mejor en el caso negro y mejor todavía en el caso colorado. La precisión. Es decir, la varianza del estimador máximo verosímil. Si mi muestra diera lugar a la muestra con verosimilitud amarilla, es mayor que la varianza de mi estimador máximo verosímil si mi muestra diera lugar a la curva negra y mayor que si diera lugar a la curva colorada. Me encantaría tener la curva colorada entre esas tres, porque es la que más curvatura tiene alrededor del máximo, es la que más confianza me da en el máximo. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Esto es toda la idea conceptual, entonces. ¿Está bien? Vimos de dónde sale el estimador máximo verosímil, cuál es la lógica que hay detrás, y vimos la idea también de, ¿cómo es? De qué va a depender su precisión o su varianza. Y vimos un ejemplo en el cual se obtiene mediante derivadas. Bueno, yo quiero que ustedes lean, estudien esto, está muy bien en el libro, vayan poniéndose en tema, repasen la matemática que haya que repasar, y la clase que viene hacer más ejemplos. Ya más ejemplos un poco más complicados, donde haya más de un parámetro, donde haya que usar otro método, no cálculo, es decir, ir avanzando sobre estas ideas. Es decir, más detalles de implementación, pero las ideas están aquí. Profe, siempre con el mismo libro que hemos ido estudiando, con ese mismo. Sí, con ese mismo libro y con los apuntes que yo voy subiendo y también las clases, es decir, los comentarios que les hago ahora así hablados, ¿no? Fíjense que yo hablo mucho más de lo que escribo, bueno, siempre, obviamente, sería páginas y páginas si uno escribiera todo lo que habla. Pero esas cosas, y consúltenme, cuanto más lean, ya sea material para atrás, material para futuro, y me pregunten, mejor. ¿Estamos bien? Perfecto, profe. Bueno, está bien, muchos dieron examen el sábado, así que ahora es un buen punto para que tengan oportunidad de leer bien, de ponerse, de revisar lo que hicimos, etcétera, etcétera, preparar preguntas y la próxima le ponemos más detalle. Entonces, hagan también los que hicieron y quieren rehacer el examen. Hoy seguramente a la noche ya se los habilito para que vean las respuestas. Y después ya sea cualquiera de las profesoras o a mí, el lunes que viene, esta vez no hay apuro porque falta para el recuperatorio, pero cualquiera de nosotros nos preguntan. ¿Está bien? Bueno, profe, hasta luego. Bárbaro, quedamos así. Chao, hasta luego.